Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, un cordial saludo para todos y para nuestros hermanos que están allí en el lugar donde están, en su trabajo o en su casa. Que el Señor sea hablándonos hoy a través de su palabra. Vamos a orar una vez más y oremos que Dios nos hable y que nuestros oídos y nuestro corazón esté atento hoy a esa palabra. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros somos seres de relaciones, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho para relacionarnos. Sin embargo, en medio de esas relaciones tenemos dificultades. ¿Ha tenido dificultades usted en medio de sus relaciones interpersonales? Este micrófono está sonando como por allá, boom, 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 boom. Las ha tenido seguramente, como yo y como todos. Ok. Seguramente te han ofendido, alguien ha cometido algo contra ti en medio de estas relaciones, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu hermano, etcétera, etcétera. Cuando alguien hace algo contra nosotros, puede ser a través de un abuso, ¿no? En medio de nosotros pueden haber personas que han sido abusadas de muchas maneras. Posiblemente tú has sido abusado laboralmente. No te han pagado lo justo, has trabajado más allá. Posiblemente tú has sido abusado sexualmente. Lo sabes tú. Un padre que abusó, o un hermano, un familiar o un extraño. O abusos psicológicos. Fuimos heridos. Alguien nos ofendió. ¿De qué otra manera? Alguien nos ofendió a través de palabras. El pastor lo decía ahorita y es así. Una palabra puede generar muchas cosas, ¿verdad? Una palabra puede generar esperanza o una palabra puede generar tristeza y dolor. Pudiste haber sido ofendido o herido a través de un menosprecio, a través de un desprecio o a través de golpes. Hay personas que han sido golpeadas. Sobre todo se ve eso mucho dentro de los matrimonios y aún dentro de los matrimonios evangélicos, amados hermanos. Se ven golpes. Claro, aquí en la iglesia no, ¿verdad que no? Pero en la casa, muchas veces nosotros aquí, hermanos, mostramos una cara y en la casa mostramos otra, totalmente diferente. Aquí, aleluya, gloria a Dios, y allá vuelan los platos, las cucharas, las ollas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber sido que te hayan traicionado o hayas sido objeto de una infidelidad, o puede ser que tú hayas sido infiel o tú hayas traicionado, o a través del dinero. Alguien dijo, mira, confía en mí, pon tu nombre y responde por mí, y esa persona se ha marchado y tú te has quedado con la deuda. ¿Qué produce eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Aún aquí dentro de la iglesia, amados hermanos, en medio de nuestras situaciones como pastores, nos equivocamos o no. Nos equivocamos, amados hermanos. Queremos hacer siempre lo mejor, porque créame que nosotros queremos hacer lo mejor, pero nos equivocamos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o los resultados? Dolor. Generalmente el dolor está ahí. Pero también, mire, amados hermanos, en medio de una situación de dificultad y en medio de un pecado contra nosotros, una ofensa contra nosotros, lo primero que viene a nuestro corazón es la retirada. ¿Sí o no? Lo primero en que pensamos nosotros es en retirarnos. ¿Cómo así? Bueno, pues me divorcio, me separo, acabamos con esto. Hasta aquí llegamos, no te voy a soportar más, me largo, me voy con mi mamá, aunque tenga 40 años de estar casado contigo y la mamá todavía está viva. O
me voy de la iglesia. En esta iglesia no hay amor. Me voy de la iglesia y me voy para otra iglesia. Déjame decirte que en otra iglesia vas a encontrar problemas. Alguien decía, porque el problema lo llevas tú. El problema no es de la iglesia. El problema está en ti o el problema está en mí. Otra consecuencia puede ser el que te sentiste humillado, te sentiste hasta culpable, te sentiste herido, entró la desconfianza, entró el cansancio, etc. Ponle todos los nombres que tú quieras y sobre todo ponle todos los nombres que tú sabes, porque tú y yo lo sabemos por cuanto tú y yo también hemos sufrido todo esto que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, tenemos varias opciones. La primera es lamentarnos en silencio frente a una ofensa. Guardar silencio, porque lo primero que se cierra en medio de una ofensa, ¿saben qué es? La boca. ¿Sí o no? La boca. Y cuando se cierra la boca, hermanos, es muy complicado. Es muy complicado. Una persona cuando deja de hablar, uno no sabe ni cómo sacarle las palabras, ¿verdad? Usted lo ha vivido. Es lo primero que se cierra. Entonces, esa puede ser una opción o una posible solución. Lo otro es que en medio de todos los pensamientos que pasan por nosotros, por nuestra cabeza, la otra opción es: voy a hacer todo lo que estoy pensando. Me voy a vengar. Voy a dejar de hablarle a esta persona. No le vuelvo a lavar la ropa. Que se la lave su sagrada madre. No le vuelvo a hacer una sola comida. Y si se la hago, le hago la peor comida del mundo. Para que sepa quién soy yo. Eso nos pasa, hermanos. Pasan un sinnúmero de cosas por nuestra cabeza. Segunda opción. La primera, lamentarnos. La segunda, dar rienda suelta a nuestros pensamientos. O la tercera, hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y qué nos dice Dios a través de su palabra? Nos habla de perdonar. Y el perdón, amados hermanos, tiene que ser el perdón como Dios manda. Perdonar como Dios manda, y de eso quiero hablarles en esta mañana. Y perdonar como Dios manda ha de ser, vamos a recordarlo con dos palabras. El perdón como Dios manda debe ser incansable y debe ser ilimitado. ¿Cuáles son esas dos palabras? Incansable e ilimitado. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 35, y por favor téngalo ahí. Mateo, creo que está el texto, Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 35, téngalo ahí, tenga abierta su Biblia o tenga abierto su móvil, pero tenga abierto su móvil, por favor, en la palabra de Dios. ¿Sí? No lo tenga por allá chateando, chatea después, ¿vale? El contexto de este texto, que lo escribió el publicano, el ex publicano, es decir, el recaudador de impuestos llamado Mateo o Leví, que fue un discípulo de Jesús y que fue uno de los 12 apóstoles. El enfoque de este evangelio era el reino de los cielos. El reino de los cielos fue el enfoque que le dio cuando escribió Mateo a su evangelio, ¿vale? Recuerden que el enfoque de Juan era la fe, el creer que Jesús era el Hijo del Hombre para que creyendo tuviéramos vida eterna. Pues cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tuvieron su enfoque propio. Amén. No lo vamos a perder de vista, el reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, el perdón como Dios manda, en primer lugar, debe ser incansable. Vamos a leer los primeros versículos. Versículo 15 al versículo 20 de Mateo capítulo 18. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Si tu hermano qué? ¿De qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Que tú has sido ofendido, ¿verdad? O sea, tú has recibido un agravio o tú has recibido una ofensa. Alguien se ha equivocado contra ti. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, el reino de los cielos
¿qué dice que debo hacer yo frente a eso? Frente a esa ofensa o frente a ese error, frente a ese pecado que han cometido. Número 1, ve y repréndele, estando tú y él solos. Resultado: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ¿me cruzo de brazos? ¿No hago nada más? ¿Me rindo? No. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no me oyere a mí, si no oyere a mis testigos que van conmigo en busca de aquel que me ofendió o aquel que pecó contra mí, digo, ¿ya no hago nada más? ¿Cruzo los brazos? No. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿se pusieran de acuerdo dónde? En la tierra, en la casa, en el trabajo, en el matrimonio, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿cómo? Congregados en el nombre del Señor, ¿qué va a pasar allí? Allí estoy yo en medio de ellos. Este texto se utiliza mucho y yo lo escucho desde que era un niño. Cuando en la iglesia vienen 2 o 3 personas, el pastor generalmente nos decía, y seguramente que también lo sigue diciendo, no se preocupe, hermano, que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Así que no importa que haya una multitud o ya, no se desanime, hermano, aquí está el Señor. Ese texto está fuera de contexto. Ese no es el contexto del texto. El contexto de este texto se llama el perdón. El perdón. Entonces vamos a mirarlo, amados hermanos. Es muy importante que podamos ver que el texto comienza en el versículo 15 con un por tanto. Y si comienza con un por tanto, es porque el texto no comienza ahí. El texto es la continuación de un discurso o de un relato que en este caso está hablando Jesús o lo está diciendo Jesús. ¿Dónde comienza el contexto de este texto? En el versículo 1 del capítulo 18. Lo voy a leer. Versículo 1 del capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. No entraréis. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Recuerda que el énfasis de Mateo es el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es el contexto. Una pregunta de los discípulos de Jesús, a la cual Jesús está respondiendo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermanos, el problema en medio del perdón, en medio del tema del perdón, el problema es que usted y yo no queremos ser menores, ¿verdad? No queremos humillarnos como un niño. ¿O sí? El problema es que en medio de nuestras relaciones usted y yo queremos ser los más grandes. Que nadie me pisotee. Porque sale a flote el orgullo. Porque sale a flote mi honor, mi dignidad, mi nombre y muchas otras cosas más. Pues el Señor está diciendo que el perdón es un asunto de niños.
Amados hermanos, cuando alguien nos ofende a nosotros, el Señor nos está diciendo antes que usted y yo tenemos que volvernos como un niño. ¿Cómo son los niños? ¿Perdonan o no perdonan? ¿Usted ve un niño disgustado con otro? No. Así tenemos que ser. Yo recuerdo a mi hermano Luis Fernando, al que le decíamos Nando, o le decimos Nando. Yo recuerdo que mi padre, éramos 9 hijos, 6 hombres y 3 mujeres. Y a Nando mi papá lo machacaba mucho. O sea, mi papá a veces le daba un cuerazo. ¿Y sabes qué hacía Nando? Al momentico estaba, papá. Yo decía por dentro, pero Nando es que es tonto. Nando, ¿qué le pasa? Papá. Y decía mi papá, yo no entiendo a este muchacho. Yo le doy duro y me sonríe. Así son los niños, amados hermanos. El Señor está diciendo que usted y yo, en primer lugar, tenemos que ser como niños. Cuando hablamos del perdón y cuando hablamos del reino de los cielos, usted y yo tenemos que volvernos como niños. Usted y yo tenemos que también, además de ser como niños, en el tema del perdón, usted y yo tenemos que ir a buscar el niño. Porque niño significa o un bebé o un infante, o también significa el hermano inmaduro. Por lo tanto, note usted, tanto el que ha sido ofendido, ¿sí?, como el ofensor, todos dos tenemos que ser como niños para restaurar una relación que se puede romper y una vida que se puede perder. Ese niño que se puede perder. El Señor entonces, este es el contexto para poder nosotros comprenderlo mejor. Tenemos que humillarnos cuando alguien nos ofende, amados hermanos. No creernos superiores, sino hacernos como un niño. Y también sigue diciendo el Señor, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino, se atara una piedra de molino aquí con una soga y al mar, al fondo del mar. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que aún sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hermanos, ¿el Señor ha sido ofendido o no? ¿Usted y yo lo ofendemos o no? ¿Le hemos ofendido? ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Nos ha dado la espalda? No me vuelvas a hablar. No me dirijas la palabra. No te voy a responder. ¿Eso hace el Señor? No. El Señor ha venido a salvarnos y hemos pecado contra Él. Por lo tanto, el Señor termina con este texto antes de comenzar el texto del que estamos hablando. El versículo 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ahí nos conecta con nuestro texto. Por tanto, ¿qué? Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, tienes todo el derecho del mundo para dejar de hablarle. Amén. Eso sí. Si tu hermano peca contra ti, ponle la carta de divorcio. Hasta aquí llegamos, mujer. No te aguanto más. Bien me decía mi madre que no me casara contigo. Es que eres insoportable, mujer. Y eso son palabras bonitas, ¿o no? Usted sabe que esas palabras no se dicen cuando hay un disgusto entre marido y mujer. O cuando un hermano tiene dificultades en la iglesia. Y sobre todo con el pastor o con la pastora. Yo lo digo porque soy pastor, hermanos, ¿vale? Lo digo porque soy pastor. Opciones del hermano: se retira de la iglesia o no. Se va de la iglesia. Y no se va solo, generalmente se va con otros. Porque es que el pastor, es que la pastora, usted lo ve ahí cantando aleluya y gloria a Dios. Y si usted viera lo que me hizo. Venga, yo le digo, hermano,
para que oremos por el pastor, porque pobrecito el pastor. O el hermano se queda, pero ¿cómo se queda? Eso no recibe ya nada. Primero, cuando el pastor hablaba y predicaba era aleluya, gloria a Dios. Y tuvo un problema con el pastor o la pastora, ya ni gloria a Dios, ni aleluya, ni nada de esa vaina. Si tu hermano peca contra ti, amados hermanos, usted y yo tenemos que hacernos como niños. Usted y yo tenemos que pasar por encima de la ofensa. Porque si usted y yo nos quedamos en la ofensa, amados hermanos, usted y yo vamos a ser unos esclavos. Usted y yo vamos a estar presos. Usted y yo vamos a entrar en la amargura y en la desgracia. Por eso, si mi hermano peca contra mí, yo tengo que ir a buscar a mi hermano. ¿Para qué? ¿Para que me respete? ¿Para hacerle ver que yo valgo? ¿Para hacerle ver que yo tengo dignidad? ¿Que yo soy la autoridad porque soy el papá? ¿O porque soy la mamá? ¿O porque soy el marido? ¿O porque soy la esposa y estoy en medio de un país donde la mujer arriba? No, ve y repréndele. Y reprender aquí significa, amados hermanos, refutar. Refutar. Eso significa reprender, pero también significa exhortar y también significa convencer. Es recordar y es entender cómo entiende, cómo ve el reino de los cielos. Si mi hermano me ha ofendido es porque él está ofendido. Es porque él es un hombre o una mujer llena de ofensas. Un hombre ofendido o una mujer ofendida, ¿qué produce? Ofensas. ¿Cómo habla? Con ofensas. Produce heridas. ¿Por qué? Porque está herido, porque está herida. ¿Qué tengo que hacer yo? Entender que ese hermano es un niño, un hermano inmaduro, al cual yo tengo que ir a buscarle y reprenderle. ¿Reprenderle cómo? Hacerle ver su error y su pecado. Reprenderle aquí no es condenarle. Reprenderle aquí no es hacerle entender su pecado que cometió contra mí para que no me vuelva a ofender. No, es entender, mi hermano se está perdiendo y es mi responsabilidad ir a buscar a mi hermano, llámese como se llame. Póngale usted el nombre que usted quiera. El papá también se puede perder. ¿Es responsabilidad del hijo ir a buscar al papá? Claro que sí. Uno como pastor también puede estar equivocado. ¿Es responsabilidad tuya venir a ayudarme y venir a buscarme? ¿O tu responsabilidad es ir y hablar con otros y enredar un chisme y etcétera, etcétera? ¿Es tu responsabilidad como esposo ir a buscar a tu esposa? ¿O tú como esposa ir a buscar a tu esposo y reprenderle? No para que se sienta mal, no, para que vea su error, su pecado y vuelva otra vez. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí o no estamos bien hasta aquí, amados hermanos? Ese es el perdón. Ese es el perdón como Dios manda, como un niño. Hay que humillarse, amados hermanos, pero hay que ver como Dios ve. Si eso no pasa, si mi hermano no me oye, no me puedo rendir. Por eso el perdón tiene que ser incansable. No me puedo cansar, hermanos. Si eso no ocurre, si no gano a mi hermano, si mi hermano me escucha, lo he ganado. Si no me escucha, yo tengo que buscar a 2 o 3 personas que vengan conmigo. Pero que vengan conmigo no para decir, es que pobrecito, mi hermano Pedro, vamos por favor a hablar con él. Está muy mal. Y se los digo para que ustedes oren conmigo. El hermano Pedro, el pastor, está equivocado. Vean, les voy a contar más o menos. Y los invito a un café y a unas galletitas para que hablemos la situación con el pastor Pedro. Eso se llama chisme, amados hermanos. Eso no es correcto. Yo tengo que ir y delante de mis 2 o 3, que ellos sean testigos de que yo estoy buscando a mi hermano como esa oveja que se está perdiendo o que ya se perdió. Tengo que ir a buscarla. Si no nos escucha,
se lo decimos a la iglesia. Pero cuando esto llega ya a este punto, amados, yo diría que esto ya es casi que es un camino sin reversa, sin retorno. Por eso estoy absolutamente seguro que estos 3 pasos Dios no los pone aquí de manera accidental. Dios los pone porque hay un propósito en ellos. Cuando usted y yo somos ofendidos y nosotros, usted y yo, agotamos el primer paso, estoy convencido, hermanos, que yo no sé si un 90 o un 80 o un no sé porcentaje, la mayoría de los problemas se arreglan. Hablando se arreglan los problemas. Los problemas se dañan porque no hay diálogo. Porque lo primero que se cierra es aquello que primero debería abrirse, nuestra boca. Y una boca se cierra porque el corazón ya se ha cerrado, se ha endurecido. Amén. Bueno, tú y yo sabemos cómo estamos, ¿verdad? Tú y yo sabemos cuáles son nuestras reacciones. Tú y yo sabemos cuál es nuestra condición en este mismo día que estamos aquí en este momento. Usted y yo tenemos que ser incansables, amados hermanos. Número 2, el perdón, como Dios manda, debe ser ilimitado, sin límites. El Señor sigue hablando, pero ahora hace una pausa, creo yo, y entra Pedro y hace una pregunta. Ustedes saben que Pedro siempre estaba ahí, ¿no? El Pedro siempre estaba ahí. Versículo 21 hasta el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, o sea, a propósito de lo que te acabo de decir, Pedro, te voy a contar una historia, una parábola. Por lo cual viene otra vez aquello de lo que estamos hablando. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En euros serían 218.160.000 euros. Tremenda deuda. A este, como no pudo pagar, ¿quién puede pagar eso? ¿Entre nosotros hay alguien que pueda pagarlo? 218.160.000 euros, ¿podemos pagar? A este, como no pudo pagarlo, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué se te ocurre a ti eso? ¿Por qué? ¿Cómo que se lo vas a pagar todo? Bueno, en fin, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Qué palabra? Le soltó. ¿Y por qué le soltó? Estaba amarrado, hermano. Estaba amarrado, estaba comprometido. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios equivale a 404 euros. ¿En cuánto tiempo podía pagar 404 euros? Hombre, ¿cierto? Si uno se gana 1,000, mira, te voy a pagar en 3 meses. ¿Sí o no? Bueno. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame esos 404 euros. Él había sido perdonado, pero él sale y agarra al que le debía 404 euros. A él le perdonan, ¿cuántos millones? 218.160.000. Y viene y toma a este que le debe 404 euros, lo ahoga o lo quiere ahogar. Págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo que él hizo antes. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo:
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mire usted la aplicación de este texto. Versículo 35. Así también, así como lo acaba de relatar el Señor, ¿verdad? Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Yo pasé por alto algunas cositas porque el tiempo va corriendo. Pero en la primera parte, escuche bien, amados hermanos, esto de congregarnos, yo terminaré de buscar a mi hermano hasta que mi hermano se congregue conmigo. Hasta que mi hermano y yo alcancemos a estar unidos en nuestras peticiones, hasta que mi hermano me vuelva a sonreír y yo vuelva a sonreírle a mi hermano, de tal manera que los dos podamos otra vez congregarnos. En esto no se puede perder la confianza. El perdón no dice yo te perdono, pero ya mi relación contigo no va a ser la misma. Eso no se llama perdón. Yo te perdono, pero yo no voy a olvidar. Yo sigo guardando lo que tú me hiciste. Eso no se llama perdón. Perdonar es que tú y yo podamos volver a sonreír, a confiar, que yo pueda volver a mirarte a los ojos, que yo pueda, esposa mía, volver a darte besitos y que tú me des besitos. ¿Sí o no? Claro. Vaya que lo bese una mica, porque no la vuelvo a besar. No, eso no. El apóstol Pedro ha entendido que de qué se trata y por eso pregunta, bueno, Señor, está bien, pero dígame una cosa, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? Porque es que esto no. Señor, por favor, es que mire, me la hizo la primera, la segunda y la tercera. Los judíos rabinos tenían dentro de su costumbre y dentro de sus creencias que uno podía perdonar hasta 3 veces. Hasta 3 veces un judío podía perdonar, hasta 3 veces. Pedro va más allá y le dice, Señor, ¿hasta 7? 7 veces, oye, 7. Es que ese número 7, amados hermanos, ese es un número tremendo, porque 7 significa un número, ese número de Dios, ¿no? Ese número de Dios. 7 significa en hebreo, es el número sagrado completo. Es un número indefinido. Y Pedro, hasta 7 veces, Señor. Oh, qué buen cristiano eres, Pedro. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. 70 es un número múltiplo de 7. Y un número 7 es múltiplo de 70. Un número es múltiplo de otro cuando cabe exactamente dentro de otro. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 70? Matemáticas, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe? ¿Cuántas veces cabe el 7 dentro del 70? 10, ¿verdad? 10 por 7, 70. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, Pedro, esto no tiene límites. Perdonar no tiene límites. Y por eso le puso la parábola de aquel hombre que le debía una deuda, tenía una deuda impagable. Amados hermanos, es que 218.160.000 euros, si abonamos 5 millones mensuales, si abonamos 5.000 euros mensuales, ¿quién puede abonar a una deuda de los que estamos aquí? ¿Quién puede abonar 5.000 euros mensuales a una deuda? ¿Sabe? Si usted abona 5.000 euros mensuales a la deuda de 218.160.000, la pagaría en 3.636 años. ¿Cuántos van a vivir ese impagable, amados hermanos? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Qué tan grande era la deuda que usted y yo teníamos? Una deuda impagable. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Nos perdonó o no? Nos ha perdonado.
¿Qué debemos hacer nosotros con nuestro hermano que peca contra nosotros? Son cositas así pequeñas. Me miró feo, ya pues con eso ya pues me mató, ¿verdad? No, pues ya me sentí ofendido. Que no me saludó, no, pues ya me voy de la iglesia. En esa iglesia no hay amor. Empezando por el pastor, me largo para otra iglesia. Que hartas iglesias, gracias a Dios, hay en Madrid. Hermano, no se vaya, por favor, sin antes hablar. Mire usted que aquí hay una regla del reino de los cielos, y es una regla que no es extraña. El Señor nos ha perdonado una deuda impagable, y nosotros queremos que el Señor nos perdone, y no somos capaces de perdonar una mirada maluca, extraña. No somos capaces de perdonar eso. No vamos a buscar a nuestro hermano, sino que una vez cerramos nuestro corazón. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Entender que mi hermano está preso. Así es que tengo que ver yo a mi hermano que me ha ofendido. Mi hermano está preso, ¿o no? Está preso. ¿Hasta cuándo y cuál es el límite del perdón? Yo buscar a mi hermano hasta que mi hermano sea libre. Libre. Cuando mi hermano sea libre, yo podré decir aleluya. Cuando las puertas de la cárcel a través del perdón sean abiertas, yo puedo decir gloria a tu nombre. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Y como usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Usted recuerda en el monte, en el sermón del monte, cuando Jesús enseñó sobre la oración. Vosotros oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que usted se lo sabe ya, porque seguro que todos venimos de la iglesia católica. Y todos lo decíamos hasta con los ojos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta dormidos lo decíamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Pero a veces no entendíamos lo que estaba pasando. ¿Qué dice el texto aquí? Dice el texto de la siguiente manera, versículo 12: y perdónanos nuestras deudas. ¿De qué manera? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Cuando usted y yo perdonamos, usted y yo somos libres de la tentación. ¿De qué tentación? De la tentación de cerrar el corazón, de la tentación de caer en medio de una maldición, de la tentación de romper las relaciones, de la tentación del divorcio, de la tentación de largarme de la iglesia, de la tentación de echar a mi hijo. Oye, ¿y por qué vas a echar a tu hijo? ¿Por qué no hablas con tu hijo? Es que usted no sabe lo que es mi hijo. Tu hijo es lo que eres tú en la mayoría de las veces. Porque es que es tu hijo. ¿O es hijo de quién? Es hijo tuyo. La misma semejanza, la misma estampa y figura de papá y de mamá. ¿Por qué no hablas con tu hijo? ¿Por qué no le amas? ¿Por qué no le amo? ¿Por qué voy a echar a mi hijo a la calle? ¿Por qué lo voy a echar? ¿A verlo como un miserable en la calle? ¿Sí? Por la cobardía de no hablar con él y no perdonarle. No perdonarle y no soltarle. Es mi hijo, es mi hija. ¿Cuántas veces voy a perdonarle? Todas las veces que sea posible, contar de que mi hijo sea salvo, de que mi esposa sea salva, de que mi hermano sea salvo. Por eso el texto está diciendo: perdónanos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Tuyo es el reino y el poder, el reino que manda, el poder que gobierna, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y mire usted cómo termina. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Voy a terminar con un texto, amados hermanos, que creo que nos ayuda muchísimo. Porque es que Dios no nos pide lo que Él no hace. Si Él lo pide es porque Él lo hace. Amén. Mire usted, en el mismo Sermón del Monte, pero en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 de Mateo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. ¿Hay alguno que ha asesinado aquí? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Un asesino quedaba sujeto a juicio. Pero yo os digo, número 1, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. No hay necesidad de que lo mates. Si yo me enojo con alguien y guardo mi enojo en el corazón, ya empecé a matarlo. Ya esa persona empezó a estar muerta para mí, ¿o no? Si llamas a alguien idiota, ahora no solamente me enojo con él, sino que ahora voy más allá, ¿verdad? Doy un paso más, le digo idiota. Ya cuando esa palabra sale de mi boca, idiota, oh hermano querido, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si voy más allá, un paso más, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. No hay necesidad de matarlo. Empezamos a matarlo cuando nos enojamos con él. Y entendemos que estamos enojados cuando luego le decimos idiota. Abrimos nuestra boca y maltratamos con nuestra boca. Por eso le digo, hermanos, aquí cantamos muy bien. Nosotros allí en casa no sabemos cómo cantamos. Usted y yo sabemos cómo cantamos en casa. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente. ¿De qué manera? Rápidamente hay que resolver. Las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá ¿dónde? En la cárcel. No perdonar es un asunto de presos, esclavos y gente que está esclavizada, amados hermanos. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado hasta el último. Amados hermanos, este tema para mí es un tema complicado, o era muy complicado porque, en fin, yo que les voy a contar más historias. Vamos a finalizar con esto. Por más ofensas que nos hayan hecho, las que mencionaba al principio, hermanos, todas esas cosas, infidelidad, traición, que nos fallaron en la economía porque nos pidieron ser fiadores y se largaron, en fin, porque el pastor me ofendió por esto y por aquello, porque me imaginé o porque definitivamente fue cierto, por lo que sea. Amados hermanos, el Señor hoy nos llama a hacer un alto en el camino. ¿Quién lo debe hacer? Si Dios te ha hablado hoy a ti, ¿quién debe hacerlo? Tú y yo. Si Dios nos ha hablado hoy, ¿cuándo debemos hacerlo? Hoy. Si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor.
Y Señor eterno, que esta palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón. Que si hoy nos has hablado tú, Señor, que seguro que lo has hecho, podamos nosotros responder haciendo lo que tú nos has ordenado en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.